Hay crímenes que no solo matan personas, matan certezas, matan la idea de hogar, de protección, de infancia segura. El crimen de Moraña es uno de ellos. Ocurrió en el verano de 2015, en el municipio gallego de Moraña, un pueblo tranquilo, de esos donde casi todos se conocen, y donde nadie imaginaba que, tras la fachada de una gran casa con piscina, se estaba gestando uno de los asesinatos familiares más atroces de la historia reciente de España. El autor fue David Ubel, empresario inmobiliario, con una posición económica desahogada y sin antecedentes penales relevantes por delitos graves. Desde fuera, su vida parecía estable. Dinero, propiedades, aficiones reconocidas socialmente y una imagen de éxito. Pero esa imagen era solo una máscara. David había iniciado años atrás una relación con Rocío, con quien tuvo 2 hijas, Candela, de 9 años, y Amaya, de 4. Desde el inicio, el entorno familiar de Rocío detectó señales de alarma. Una personalidad dominante, narcisista, con necesidad constante de control. Sin embargo, ella estaba emocionalmente atrapada y fue alejándose de su familia, algo habitual en relaciones marcadas por la manipulación psicológica. En 2012, David confesó su homosexualidad y la existencia de una relación paralela con otro hombre. El matrimonio se rompió definitivamente y el divorcio se formalizó en 2013. Aún así, la justicia concedió la custodia compartida, 15 días con cada progenitor. Sobre el papel, todo parecía equilibrado. En la práctica, el conflicto fue permanente. Las discusiones eran constantes. Hubo episodios de amenazas, agresividad verbal y física, y un historial de comportamientos explosivos, incluida una denuncia por agresión a una médica, a la que llegó a coger por el cuello cuando ésta se negó a concederle una baja laboral. Nada de esto impidió que siguiera ejerciendo la custodia. David no aceptaba perder el control, ni sobre su exmujer, ni sobre sus hijas, ni sobre la narrativa de su propia vida. Los informes psiquiátricos posteriores fueron claros. No padecía ninguna enfermedad mental incapacitante. Era plenamente consciente de sus actos. Presentaba rasgos de psicopatía, narcisismo maligno y cosificación extrema de las personas, incluidas sus propias hijas. No las veía como seres autónomos, sino como extensiones de sí mismo, como objetos que podía usar para castigar, herir o destruir. En los días previos al crimen, David comenzó a cerrar su vida. Puso su casa a la venta. Se deshizo de sus perros, una de sus grandes obsesiones. Compró material en una ferretería, entre ello una herramienta eléctrica, y dejó cartas de despedida dirigidas a personas cercanas, en las que hablaba de presión, de cansancio y de ser un buen actor. No era una crisis, era un plan. El 30 de julio de 2015 pasó el día con normalidad aparente. Vecinos lo vieron en el parque con las niñas. Nadie detectó nada extraño. Esa es una de las realidades más incómodas de este caso. El mal no siempre avisa. La mañana del 31 de julio, David regresó a su domicilio con Candela y Amaya. Cerró la vivienda desde dentro, selló accesos, bajó persianas y subió la música a un volumen tan alto que algunos vecinos lo recordarían después como un detalle clave. No quería testigos ni interrupciones. Lo que ocurrió dentro de aquella casa fue el resultado final de una mente que había decidido convertir a sus hijas en el instrumento definitivo de castigo contra su exmujer y contra el mundo que ya no podía controlar. No fue rápido, no fue impulsivo, fue consciente y planificado.
Tras los hechos, David fingió un intento de suicidio superficial y llamó a emergencias. También contactó con Rocío para decirle que había matado a las niñas. No lo hizo por arrepentimiento, lo hizo para escuchar el dolor, para asegurarse de que el daño era total. Cuando la Guardia Civil logró acceder a la vivienda, se encontraron con una escena que marcó a muchos de los agentes para siempre. Algunos tuvieron que salir al exterior, incapaces de continuar. David estaba vivo, sin lesiones graves, tranquilo, frío, centrado incluso en detalles triviales. Más tarde, ya detenido, llegó a quejarse de la ropa que le ofrecían porque no combinaba. Durante el juicio, celebrado en 2016, David se declaró culpable. Los peritos coincidieron. Era imputable, consciente y extremadamente peligroso. Fue condenado a prisión permanente revisable, convirtiéndose en uno de los primeros casos en España en recibir esta pena por el asesinato de menores. También fue condenado a indemnizar a la madre con 300.000 euros. No recurrió la sentencia, aceptó la condena. Aceptó que su nombre quedaría ligado para siempre al horror. Los expertos en criminología coinciden en algo esencial. David Oubel no actuó por amor, ni por celos, ni por desesperación. Actuó por posesión y destrucción. Cuando comprendió que ya no podía controlar a Rocío, ni rehacer su identidad a través de ella, decidió arrasarlo todo. Sus hijas no eran un fin, eran el medio. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo este caso. No la brutalidad en sí, no la violencia extrema, sino la ausencia total de sentido. Candela y Amaya no murieron por algo que hicieron. No murieron porque cometieran un error. No murieron por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Murieron porque existieron en la vida equivocada, bajo la tutela del hombre equivocado. Murieron porque alguien que debía protegerlas decidió convertirlas en un instrumento de su odio, de su ego herido, de su necesidad enfermiza de control. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas señales hacen falta para intervenir antes de que sea demasiado tarde? Este crimen no nació el día en que se cerró la puerta de aquella casa. No empezó cuando se compró una herramienta. No comenzó cuando la música sonó más fuerte de lo habitual. Este crimen empezó mucho antes, en los comportamientos que se toleraron, en las actitudes que se justificaron, en las denuncias que no prosperaron, en los perfiles que se minimizaron porque no parecían tan graves. Porque la violencia no siempre llega gritando. A veces llega en forma de control, de humillación constante, de manipulación psicológica, de amenazas veladas, de una personalidad que necesita dominarlo todo para no derrumbarse. Candela y Amaya vivían dentro de un sistema que debía protegerlas, y ese sistema falló. Falló cuando se ignoraron las señales de peligro. Falló cuando se asumió que la custodia compartida siempre es lo mejor, incluso cuando existen antecedentes alarmantes. Falló cuando se priorizó la apariencia de normalidad por encima de la seguridad real de dos niñas. Y eso nos lleva a una verdad que duele aceptar. No todos los padres son un refugio seguro. Algunos son una amenaza silenciosa. Recordar este caso no es remover heridas, es evitar que se repitan. No hablamos de Candela y Amaya para alimentar el morbo, ni para sumar una historia más a una lista de crímenes atroces. Hablamos de ellas porque su historia señala fallos estructurales, sociales y humanos que siguen ahí, intactos, esperando al próximo nombre. Porque mientras sigamos creyendo que eso no puede pasar aquí, seguirá pasando. Mientras sigamos normalizando comportamientos tóxicos porque no llegan a ser violencia, seguiremos llegando tarde.
Mientras sigamos callando por incomodidad, por miedo o por costumbre, habrá más silencios que griten demasiado tarde. Este no es solo un relato criminal, es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué hacemos como sociedad cuando alguien da señales de alarma. ¿Qué hacemos cuando una madre denuncia? ¿Qué hacemos cuando un menor queda atrapado entre conflictos que no entiende? ¿Qué hacemos cuando el sistema se limita a aplicar protocolos sin mirar personas? Candela y Amaya ya no pueden hablar, pero nosotros sí. Hablar de ellas es una forma de justicia. Reflexionar sobre su historia es una forma de memoria. Y compartir este contenido no es sensacionalismo, es prevención. Si has llegado hasta aquí, te invito a algo más que a dejar un comentario. Te invito a pensar, a cuestionar, a no mirar hacia otro lado cuando algo no encaja. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué crees que falló realmente? ¿Dónde se pudo intervenir antes? ¿Crees que el sistema está preparado para detectar a tiempo a perfiles así? Tu voz importa, porque el silencio nunca ha protegido a las víctimas. Y recordar a Candela y Amaya, aunque no las devuelva, puede salvar otras vidas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por no olvidar.